Buenos días, les saluda Maybi Rondón, coordinadora del Aula Virtual de Derecho Latinoamericano de CENLAE, espacio para la disertación jurídica sobre temas de interés para nuestra región latinoamericana. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias sobre cambio climático que continuamos la mañana de hoy, organizado por CENLAE con el apoyo tecnológico de Universitas Fundación para esta Aula Virtual de Derecho Latinoamericano CENLAE. Estamos transmitiendo en vivo a través del canal de YouTube de Universitas Fundación, así como utilizando la aplicación Zoom Meeting como aula virtual. Hoy continuamos con este ciclo de conferencias sobre cambio climático, el cual termina la próxima semana con la conferencia de cierre. Esta mañana tenemos a dos invitadas, las profesoras Margarita Palomino Guerrero de México y la profesora Lina Muñoz Ávila de Colombia. Iniciamos con la profesora Margarita Palomino Guerrero, con la conferencia titulada Cambio climático y su impacto en las inversiones financieras. La profesora Margarita Guerrero desarrollará las repercusiones económicas que la producción del sector agrícola está sufriendo y bajo el rendimiento en la inversión de derivados, una alerta para implementar medidas que frenen acciones lesivas al medio ambiente desde el sector privado. La profesora Guerrero es doctora en Derecho por la UNAM, directora del Seminario de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas de la Facultad de Derecho de la UNAM, consejera suplente de la Prodección México, autora de diversos artículos, ponente en foros nacionales e internacionales, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes de dar el derecho de palabra a nuestra profesora invitada, indicaremos las normas para el público participante y la dinámica para la fase de preguntas y respuestas. Primero agradecemos que mantengan sus micrófonos cerrados o apagados durante toda la videoconferencia y por favor eviten activar la opción compartir pantalla en los que se encuentran en la plataforma Zoom. Las preguntas y los comentarios deben hacerlas por escrito. Esto a través del chat para quienes se encuentran en la plataforma Zoom y en la sección comentarios para quienes nos están observando desde la plataforma del canal YouTube. Agradecemos que las intervenciones se hagan sobre el tema que se está tratando y a los fines de dar mayor número de preguntas a los participantes, por favor realizar una pregunta o un comentario por participante. En tercer lugar, no olviden por favor escribirnos su nombre y el país donde se encuentran. Escrita esta dinámica, le damos la más cordial bienvenida a la profesora Margarita Palomino Guerrero al aula virtual de Derecho Latinoamericano CENLAE. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, Maybi. Gracias a CENLAE, gracias por supuesto al apoyo que nos brinda Fundación Universitas para estar en este espacio virtual. Gracias a todos los que nos escuchan, un cordial saludo desde México. Bueno, pues efectivamente a mí me corresponde charlar con ustedes en torno al cambio climático y su impacto en las inversiones financieras. Fíjense ustedes que quiero comentarles que cuando me hicieron el favor de invitarme para tener esta participación, aún no se daba a conocer lo que se dio a conocer a partir del 7 de diciembre. Y me refiero específicamente a que el recurso hídrico pues cotiza ya en la Bolsa de Valores y está justamente vinculado con el tema que hoy vamos a platicar. Bueno, pues vamos a dar inicio entonces y establecer en principio que los mecanismos económicos a través de los cuales se quiere lograr frenar o inhibir conductas que lesionan el medio ambiente son los de carácter económico y dentro de estos mecanismos está la de los impuestos. Los impuestos que son cargas, como todos sabemos, que estamos obligados a contribuir al Estado para que éste pueda satisfacer todas sus necesidades y que a partir de esto pues se han establecido diferentes mecanismos a lo largo de la historia, desde establecer que la carga tributaria puede tener una característica extrafiscal, es decir, que lo que se busca no es recaudar, sino lo que se busca es inhibir conductas que frenen precisamente estas actividades. En México en concreto tenemos una ley específica que regula el gravamen para todo lo que corresponde a los combustibles fósiles, los combustibles automotrices y los plaguicidas que van encaminados precisamente a frenar la contaminación y el daño que se genera al medio ambiente. Sin embargo, de manera reciente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
emite un criterio en torno a lo que se denominan los impuestos verdes y hace una distinción diferente. Esta distinción establece que los ecoimpuestos o impuestos verdes no puede manifestarse o no puede aludirse una falta de proporcionalidad, porque en el caso de los impuestos verdes lo que buscan es un equilibrio, una neutralidad, lo cual implica que en la medida que no se esté contaminando por parte de las empresas o de cualquier sujeto, de cualquier ente jurídico, se aminorará el pago del impuesto. Y esto es lo que va a permitir esa neutralidad. En la medida en que se contamine más, se va a tener que pagar más. En la medida que no se contamine, pues tampoco se pagará el impuesto y llegará a la neutralidad. Por eso establece que la proporcionalidad en el caso de los ecoimpuestos o impuestos verdes no se podrá entender de la forma tradicional, que es atender a la capacidad contributiva y a la capacidad económica. Esto es muy importante porque finalmente puede determinar y puede limitar a los diferentes niveles de gobierno, tanto al federal como a los locales. ¿Para qué? Para que no se establezca el argumento de que se va a cobrar un impuesto que va a proteger o que va a inhibir conductas que van en contra del medio ambiente y que realmente lo que se estaba buscando o lo que se está buscando es la recaudación, lo cual en lugar de contribuir se convierte en un impuesto regresivo y en nada contribuye, en nada beneficia para mantener este equilibrio. A partir de esto, se da otra facultad. La facultad es que se establece que se puede establecer esta carga tanto a nivel federal como a nivel local, lo cual implica entonces que esta carga tributaria va a ser concurrente. Yo creo que las características fundamentales es que se establece que estos impuestos verdes, primero, no son extrafiscales porque no establecen una carga adicional, sino que lo que buscan es la neutralidad. Ahí es cuestionable porque esto se generó a partir de que 4 entidades federativas establecen estas nuevas cargas tributarias fundamentalmente a todo lo que es la explotación minera. Sin embargo, hay un gravísimo problema que no se ha contemplado y que se viene arrastrando desde la primera clasificación de los impuestos cuando se habla de extrafiscalidad. Y me refiero específicamente a que si se señala que esta recaudación va encaminada precisamente para frenar o inhibir, o en este caso para lograr la neutralidad, se tiene que establecer claramente cuál va a ser el destino de esos recursos que se están obteniendo. Porque aunque no se busque la recaudación, aunque la finalidad sea otra, el eje fundamental de esto es precisamente que se van a obtener recursos, aunque no sea esa la finalidad. La pregunta es ¿a dónde deben de ir encaminados esos recursos? Y evidentemente que tendrán que ser canalizados para frenar estas conductas, para generar una cultura que pueda permitir que se entienda que en la medida que la empresa pueda mejorar sus condiciones de tecnología, de desarrollo para no dañar el medio ambiente, de esta misma forma se aminorará o inclusive se eliminará esa carga tributaria. Es decir, no puede seguirse concibiendo que el destino tiene que ser el gasto público, tiene que ser destinado específicamente a conductas o generar acciones que precisamente vayan encaminadas a frenar este tipo de acciones que fomenten la transformación a través de energías renovables o de cualquier otro mecanismo, pero que vaya encaminado precisamente a frenar estas conductas nocivas. Esto es muy importante porque recordemos que ya históricamente se hablaba de los impuestos bigovianos, en donde se establecían varios parámetros de carácter económico para poder buscar y generar que las externalidades se internalizaran, y la solución o el argumento que se dio en ese momento es que no se había pensado, no se había tomado en consideración el costo que tenía para la naturaleza el desarrollo económico y industrial. Esto es que al no considerar en los costes de la empresa el costo que tenía, el daño que iba a tener el medio ambiente, la naturaleza, y que esto necesariamente el Estado tenía que tomar medidas para frenar este tipo de acciones lesivas, pues que ese olvido fue lo que propició que no se pusiera un freno para que en el desarrollo industrial se previeran medidas que permitieran desarrollo, sí, pero sustentable.
En este momento que se habla ya de los impuestos verdes, el problema que se plantea es, uno, ¿cuál va a ser el destino? Y dos, ¿realmente con esto estamos generando una transformación? Estamos generando dos elementos fundamentales. Uno, sí necesitamos el desarrollo, es fundamental para además cubrir las necesidades de los grupos más vulnerables, pero este desarrollo no puede anteponerse al derecho de toda la humanidad para que mantengamos la protección del medio ambiente. Entonces, ¿cómo lograr este equilibrio? Ese es el dilema, ¿cómo identificarlo? Recientemente, pues sabemos que en Estados Unidos, específicamente en California, se establece que ya cotiza en bolsa precisamente el recurso hídrico. La primera reacción de la generalidad de los sectores fue de manera negativa al decir, bueno, pero ¿cómo es posible que ya cotice en bolsa? Esto lo que va a propiciar es que haya una falta de justicia en cuanto al recurso hídrico, como en un momento, en una etapa de este desarrollo se generó la injusticia en materia energética, lo mismo se va a dar en materia de recurso hídrico. Y yo creo que tendríamos que hacer una aclaración. Sí, efectivamente, en materia energética se da injusticias porque precisamente por la falta de acceso a la energía, muchas de las comunidades y muchas familias pues se ven limitadas en cuanto a una mejor condición de vida. La pregunta es si en el caso del recurso hídrico, pues hay todavía aún más. Por eso es tan importante ponerlo en la mesa de discusión, porque es ahí donde las instituciones y el Estado como rector de la economía es el que tiene que prever precisamente qué medidas son las necesarias para implementar y que no se propicie que vaya creciendo más la brecha entre pobres y ricos. Esto es, sí se va a cobrar, sí se va a canalizar, pero a proyectos que precisamente puedan cubrir las necesidades de los que menos tienen. Pero regresando al tema entonces de que el recurso hídrico cotiza ya en la bolsa de valores, cotiza en Wall Street. ¿Qué implicación tiene? En lo personal, considero que es una medida positiva y les voy a decir por qué. En la medida que se establece, no un precio, yo creo que es incorrecto hablar de un precio. En el momento en que se establece que el recurso hídrico tiene un valor y el impacto que puede tener a futuro, la falta de este recurso que no es infinito, que es finito, eso es lo que nos va a permitir generar conciencia. Es muy importante que ubiquemos que más que buscar la conciencia de la sociedad, necesitamos buscar la conciencia del desarrollo industrial, de todos los intereses económicos. Cuando nosotros hablamos con la empresa, tiene principios éticos, tiene un destino, busca mejorar las condiciones, pero el mecanismo o el discurso más efectivo para hacer llegar precisamente a todos estos grupos de desarrollo es reflejar que van a tener pérdidas económicas si no toman medidas efectivas para evitar este tipo de situaciones. Entonces, el establecer que si no cuidamos el recurso hídrico puede generar problemas para generar ese desarrollo, esa conciencia es lo que a mí me parece que es importante que se haya puesto dentro de la mesa de discusión. Y esto no es reciente. Recordemos que ya en el caso de Sanaa, en Yemen, se hablaba de que para el 2024 se va a quedar seco, es decir, no va a contar con el recurso hídrico. Sin embargo, por estar en esa zona que para nosotros es alejada, que es una zona marginada, pues a lo mejor no tiene la misma trascendencia como en el caso específico de California. Entonces, yo recuerdo la obra de quien fuera asesor en materia fiscal del presidente Obama o el expresidente de Estados Unidos, Holmes, en donde establece precisamente en su obra titulada El costo de los derechos humanos, no que el Estado tenga que cobrar por dar la protección o por garantizar los derechos humanos, sino él lo que establece es que toda protección que se busque, si no se refleja presupuestalmente, no se va a lograr, porque no va a haber acciones por parte del Estado para poder resolver o afrontar el problema. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que al incorporar el recurso hídrico dentro del manejo financiero, hay la necesidad y la obligación de establecer programas que vayan encaminados precisamente para proteger a los sectores que menos tienen y puedan tener acceso a ello. En eso es en lo que tenemos que estar pendientes que se dé. ¿Y cuál es la incidencia que va a tener precisamente en la inversión de los derivados? Bueno, en principio que se tiene que buscar, y ese es el desarrollo que se ha generado. Como todos sabemos, un derivado es el que nosotros adquirimos
la compra a futuro de un beneficio que puede darse o no darse, es decir, es incierto, y que derivado de esto es lo que va a cotizar o a subir o a bajar. Pero esto implica necesariamente que se tienen que generar acciones para contar con este recurso, no solamente porque se va a especular en la bolsa, eso es otra cosa, sino simple y sencillamente porque se va a propiciar mecanismos a través de los cuales, primero, se tenga la conciencia de la importancia de este recurso, dos, que es un recurso limitado, tres, que tenemos que tomar acciones, y cuatro, que no solamente va a afectar a los pobres, a todo lo que es el proceso de desarrollo y de producción, y en consecuencia afecta también la estructura de los capitales. Esta conciencia que se genera, esto es precisamente lo que hace despertar a esta sociedad sociedad globalizada y con un alto índice de industrialización, para hacer conciencia que en la medida que nosotros no generemos una transformación, pero una transformación los procesos de producción, vamos a generar problemas que van a afectar precisamente esos recursos económicos y el que pueda multiplicarse los beneficios. A manera de conclusión, yo señalaría que el origen precisamente de la inversión en futuros se da con artistas, se da con grupos o con equipos de fútbol, en donde se establece que a futuro se establece la posibilidad de obtener beneficios por algo que en este momento es incierto, que es intangible, pero que sin embargo llega un momento, la fecha establecida, y se obtienen esos beneficios. La intención en este sentido sería estos futuros en donde se está invirtiendo, donde se está señalando que el recurso hídrico va a poder dar rendimientos porque va a haber escasez. Me parece que uno de los elementos positivos que tenemos que rescatar de esto es hacer conciencia de que el recurso es limitado y que no es muy lejana la fecha en que estamos hablando que podemos inclusive ya debatir sobre quién tiene prioridad para el acceso a este recurso o no. En este momento estamos hablando que en Estados Unidos la cotización que se tiene es de 1.233 metros cúbicos, lo que vendría a ser 1.1 millones de dólares en California, lo que se invirtió precisamente para que empiecen a cotizar, y se traduce en un costo en este momento de 486,53 dólares por acre pie. ¿Esto qué quiere decir? Que el uso del agua, lamentablemente, porque lo tenemos que decir así, el uso del agua se multiplicó 6 veces en los últimos 6 años, 6 veces, lo cual implica, sí, efectivamente hay un crecimiento demográfico, pero lamentablemente lo que estamos viendo es que hay un uso irracional. Esa es la realidad. Aquí el problema es, bueno, ¿y cómo podemos intervenir cada uno desde nuestra actividad, desde nuestra trinchera? Yo creo que uno es precisamente generando conciencia, estos espacios son fundamentales, y la otra situación que se presenta es, hay desarrollo tecnológico para poder establecer lo que se le denomina agua dura, para poder optimizar el uso. En comunidades donde sufriendo este tipo de problemas, pues lo están implementando, pero sin embargo en países en vías de desarrollo o ya desarrollados, pues se ve como algo muy lejano, y esto no es cierto. El problema es real, lo estamos enfrentando, pero lamentablemente la condición humana, hasta que no vemos una situación evidente, hasta que no resentimos el efecto, pues no modificamos las conductas, y lo estamos viendo en medio de esta pandemia, en donde todavía mucha población, sin importar el nivel social ni el nivel cultural, no hay todavía la conciencia de cuál es la dimensión del problema que estamos enfrentando en la pandemia. Entonces, ¿a qué llamaría yo? ¿Qué reflexión tendríamos que establecer? Uno, que se debe de informar a la sociedad sobre estos mecanismos. Dos, que se debe de generar conciencia por cada uno del uso de este recurso. Y tres, que debemos de ver el lado positivo de que en este momento ya se esté cotizando en derivados en Estados Unidos, porque finalmente el lado positivo, la arista que podemos rescatar en este sentido es que hay el reconocimiento de que hay escasez, y que no es una ilusión y que no es ciencia ficción, el que va a llegar un momento en que las naciones pueden pelear, como en su momento por el petróleo o por otros recursos, por el agua, y que este recurso es indispensable, es fundamental, y que es entonces las organizaciones y el Estado mismo quien tiene que propiciar una regulación para que precisamente se proteja a los que menos tienen, que haya esta justicia de acceso a,
¿Parecerá algo que se va a dar a futuro y que es de ciencia ficción? No, yo considero que bajo las condiciones que estamos viviendo es evidente que hay un gravísimo problema y una de las alertas precisamente que llevaron a Estados Unidos a tomar esta medida es que en 1994 el lago Mono bajó 14 metros. O sea, las condiciones son extremas. Y además el recurso que se requiere para todo el proceso de desarrollo en esa región pues es fundamental. Y si lo vinculamos con cuestiones agrícolas, es todavía más grave y delicado, porque recordemos que un Estado para poder lograr desarrollo, pues en principio lo que debe de propiciar es la autosuficiencia alimentaria. Y esto también se va a ver amenazado. Es una cadena, es un ciclo, en donde si no ponemos remedio en este momento, ya bajo una situación tensa, ya estamos en el límite, esto lo que puede propiciar es generar un desequilibrio todavía mayor a nivel social. La aportación que yo haría en este caso en concreto es retomar el beneficio de esta postura, en el caso de Estados Unidos, de llevar a la bolsa de valores el que cotiza el recurso hídrico como un mecanismo de evidencia que es un recurso limitado y que está en riesgo y que está en escasez y que eso nos puede afectar absolutamente a todos y que hay que tomar las medidas necesarias para generar conciencia, pero también para generar acciones en donde la sociedad pueda establecer mecanismos a través de los cuales todos, y sobre todo los que menos tienen, puedan participar en estos procesos para que no se vaya a generar un elemento más que genere y amplíe la brecha entre los pobres y los ricos. Y de esta manera yo concluiría y me pongo a sus órdenes para cualquier comentario o observación. Muchas gracias. Gracias a usted, profesora. Excelente su exposición. Vamos con la siguiente profesora invitada, y es la profesora Lina Muñoz Ávila, con la conferencia titulada El enfoque de derechos humanos en la acción climática. Muy importante esta conferencia en el día de hoy porque ayer fue el Día Internacional de los Derechos Humanos. Así que la profesora Lina nos va a hablar sobre este tema, el enfoque de derechos humanos, pero especialmente en la acción climática. La profesora Lina Muñoz Ávila es abogada, doctora en Derecho, directora de la especialización y de la maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario en Colombia, supervisora de la Clínica Jurídica de Interés Público, Grupo de Acciones Públicas, ha sido asesora jurídica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y consultora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, del World Resource Institute, del Independent Institute for Environmental Uses, también de Alemania, entre otros. Le damos la más cordial bienvenida a la profesora Lina Muñoz Ávila al aula virtual de Derecho Latinoamericano de CENLAE. Bienvenida, profesora. Muchas gracias. Buenos días para todos y para todas desde Bogotá. Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan con nosotros a través de Zoom, pero también a quienes nos están escuchando a través de la plataforma de YouTube. Un honor estar en esta aula virtual de Derecho Latinoamericano de CENLAE y un agradecimiento muy especial a Maybi por todas sus gestiones y por la invitación para hacer este espacio posible. También quiero agradecer muy especialmente y saludar a la profesora Palomino, quien nos ha hecho una brillante exposición y quien plantea un contexto muy interesante para el tema que es seleccionado para nuestra aula de hoy, y es el que tiene que ver justamente con el enfoque de derechos humanos en la acción climática, muy a propósito, como lo estaba diciendo Maybi, de 2 días o más bien de 3 fechas especiales que conmemoramos esta semana. La primera, aquella fecha que recuerda la importancia de la labor de las personas defensoras de derechos humanos, una labor tan importante en la región de América Latina y el Caribe, pero también ayer conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos y también nos encontramos celebrando los 5 años de la adopción del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, que también nos pone a reflexionar sobre el futuro de la humanidad y las acciones que estamos llevando a cabo en nuestros países para lograr contener el aumento de la temperatura. En este orden de ideas voy a compartir mi pantalla porque he preparado una pequeña
pequeña presentación para ustedes con el fin de ir mostrando algunos de los principales aspectos que voy a trabajar en esta conferencia, que como lo señalé, ha sido denominada el enfoque de derechos humanos en la acción climática. Y para iniciar me gustaría traer a colación justamente esto que acabo de mencionar de cómo el Acuerdo de París está cumpliendo 5 años y traer también a relevancia el rol que han venido desempeñando los y las jóvenes en la acción climática. Creo que el futuro de nuestro planeta está precisamente en las manos de quienes hoy están con su energía, con su entusiasmo desde la juventud, impulsando el cambio y impulsando las soluciones. Y para ello traer a colación una frase que Greta Thunberg, esta lideresa activista climática que ha inspirado muchos movimientos a nivel global, planteaba justamente el día de ayer invitándonos a ser parte de la solución, invitándonos a tener y a promover acciones que sean realmente ambiciosas, invitándonos a actuar y a ser parte de la solución, no solamente como profesionales, como abogados, como científicos, como ingenieros, como médicos, en fin, sino también como a través de la conciencia de ser ciudadanos, de ser miembros o de habitar esta casa común que es el planeta Tierra, teniendo en cuenta algo que los científicos nos han venido diciendo desde hace décadas y particularmente el panel intergubernamental de cambio climático en sus diversos informes, y es que el momento de actuar es ahora, que realmente nos encontramos y nos enfrentamos frente a una amenaza de dimensiones nunca antes vistas, y que por eso es muy importante sumar las acciones y los intereses y las soluciones de todos, porque este no es un problema que está relacionado solamente con la acción de los gobiernos o de los estados, sino que requiere el involucramiento de todos. Así las cosas, he seleccionado 4 temas para nuestra conversación. El primero de ellos son los efectos del cambio climático en los derechos humanos. En segundo lugar, me gustaría hablar sobre los principales elementos que tiene el enfoque de derechos humanos en la acción climática. En tercer lugar, hablar un poco de cuáles son esos estándares internacionales de derechos humanos que se aplican al cambio climático. Y en cuarto lugar, ver cuáles podrían ser esos elementos principales para pensarse desde los derechos humanos sobre el principal compromiso del Acuerdo de París, que son las contribuciones nacionalmente determinadas que nuestros países están presentando ante la Convención Marco de Naciones Unidas cada 5 años, con un objetivo de ser más ambiciosos y más efectivos en la lucha contra el cambio climático. Así las cosas, entonces quiero hablar en primer lugar de cuáles son esos efectos del cambio climático en los derechos humanos, y para ello me gustaría insistir en la idea de que el cambio climático es la mayor amenaza que enfrentamos hoy como especie. Sin duda, el calentamiento global afecta a todas las regiones del mundo, no discrimina a nadie como el COVID-19 y tiene efectos devastadores que hemos venido sintiendo, sobre todo este año también lo hemos percibido en varios meses que han transcurrido, sobre el planeta y sobre la humanidad. Por ejemplo, tenemos fenómenos meteorológicos extremos como los huracanes, las inundaciones, las sequías, pero también tenemos fenómenos climatológicos extremos como el derretimiento de los casquetes polares, la erosión de los suelos, la pérdida de la biodiversidad, la acidificación de los océanos, el incremento de las temperaturas, el aumento del nivel del mar, que todo esto se está volviendo más frecuente, no dejan de acentuarse, y además los científicos del panel intergubernamental de cambio climático han señalado en sus investigaciones que hay una relación muy estrecha entre estos fenómenos y el aumento de la temperatura del planeta. Entonces, lo que es aún más preocupante desde el punto de vista jurídico es que estos efectos físicos del cambio climático están poniendo en grave peligro los derechos humanos. ¿Y eso qué significa? Que derechos humanos como la salud, como la alimentación, como el agua, como el derecho a la vivienda, como el derecho a la educación o incluso el mismo derecho a la cultura o al desarrollo o a la vida, están siendo amenazados por el cambio climático, y eso nos pone a nosotros también incluso como una especie en vía de extinción. Entonces, las dramáticas consecuencias que tiene el cambio climático resultan particularmente más agudas
ayudas para aquellas personas y grupos en situación de vulnerabilidad, y entre ellos encontramos a las mujeres, a los pueblos indígenas, a las comunidades afrodescendientes, a los niños y las niñas, los jóvenes, las personas migrantes con situación de discapacidad, por ejemplo, aquellas comunidades también que son ribereñas o que viven en ciudades costeras, a los grupos de bajos ingresos o a las personas en situación de extrema pobreza. Estos grupos se ven particularmente y desproporcionalmente afectados por estos efectos adversos. Es por eso que nosotros escuchamos de manera reiterada que en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y específicamente en el objetivo de desarrollo sostenible número 13, hay un objetivo que se refiere a la acción climática, y esto se ve también muy relacionado con el ODS 16, que es el que tiene que ver con la paz, la justicia y las instituciones sólidas, y que de manera reiterada nos está también diciendo que no dejemos a nadie atrás. Entonces, es muy paradójico que pese a ser menos responsables de las causas del cambio climático, nuestra región, América Latina y el Caribe, es altamente vulnerable a sus efectos, a los efectos adversos de los que hemos estado hablando. América Latina y el Caribe es una de las regiones que menos emite gases de efecto invernadero a nivel global, pero como lo acabo de mencionar, es una de las regiones más vulnerables a estos efectos adversos. Entonces, yo resaltaría en este escenario que los estados de nuestra región han venido asumiendo un papel de liderazgo a la hora de incorporar un enfoque basado en los derechos humanos, en lo que tiene que ver en la acción climática y en sus políticas climáticas. Yo diría que en cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París y de los objetivos de desarrollo sostenible, nuestra región ha iniciado ya unos pasos a través de medidas específicas que buscan avanzar hacia sendas de desarrollo que sean más bajas en carbono, que tengan modelos sustentados en principios como la equidad, la justicia, la igualdad y la no discriminación. Eh, tanto en las medidas de adaptación como en las medidas de discriminación. Pero pese a esos esfuerzos y a esos avances, también es cierto que la tarea para lograr un respeto, una protección, una efectividad de los derechos humanos en América Latina y el Caribe todavía encuentra un gran camino por recorrer. Entonces, digamos que de esta manera me gustaría dejar claro que el cambio climático es un tema que le interesa a los derechos humanos, y ya vimos que muchos de esos efectos adversos se reflejan específicamente en derechos humanos, pero que digamos que esta protección no se ha dado solamente a través de los enfoques que se están dando en los niveles nacionales, sino que la respuesta también se ha venido dando a nivel internacional. Y eso lo vemos en iniciativas que se han venido implementando o acordando en el nivel internacional desde 1992 con la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, también sobre la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, y no solamente desde el punto de vista del derecho ambiental, sino también desde el derecho internacional de los derechos humanos. Y allí resaltar también que el sistema y los mecanismos de Naciones Unidas tienen abordajes específicos sobre las cuestiones ambientales y sobre las cuestiones relativas al clima. Entonces, habiendo dicho esto, me gustaría venir un poco sobre cuáles son los principales elementos del enfoque de derechos humanos en la acción climática. ¿Qué significa específicamente que los estados incorporen dentro de sus políticas climáticas o ambientales elementos de derechos humanos? Y lo primero es pensar que las agendas de derechos humanos y la agenda climática no son agendas independientes, sino que son agendas que están interconectadas. De esta manera, la acción climática debe ser coherente con todas esas obligaciones, estándares y principios que los estados han asumido a nivel internacional. Debe ser coherente con las obligaciones que los estados tienen de respetar, proteger y hacer efectivos todos los derechos humanos para todas las personas en condiciones de igualdad y no discriminación. Por eso existe un consenso de que los estados deben tomar medidas efectivas para
prevenir las vulneraciones de derechos humanos causadas por el cambio climático, porque conocemos, digamos que hay una previsibilidad de lo que puede ocurrir, esto desde el punto de vista de la prevención, pero también tomar medidas efectivas cuando las vulneraciones ya se han causado. Entonces, en las dos principales estrategias para hacer frente al cambio climático, que son la mitigación, es decir, atacar las causas del cambio climático, y la adaptación, moldearnos en las consecuencias del cambio climático, se deben integrar un enfoque de derechos humanos. Entonces, mientras por el lado de la mitigación pretendimos reducir al mínimo el alcance del calentamiento global mediante todas aquellas acciones que nos van ayudando a reducir las emisiones de y la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero, la adaptación busca fortalecer la capacidad que tienen nuestras sociedades y nuestros ecosistemas para hacer frente y adaptarse a los efectos y riesgos generados por el cambio climático. De esta manera, la integración de los derechos humanos se vuelve de alguna forma un imperativo legal y un imperativo ético, por cuanto la acción climática no debería vulnerar los derechos humanos de las personas y, en definitiva, los derechos humanos pueden mejorar la efectividad y redundar en mayores beneficios para todos los sectores de la sociedad. Entonces, en virtud de los estándares internacionales de derechos humanos, los estados no solo tienen la obligación de asegurar derechos procedimentales como los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia que fueron establecidos en el Acuerdo de Escazú y que los países de nuestra región actualmente se encuentran en sus procesos de firma y ratificación, lo que hace que el acuerdo esté muy próximo a su entrada en vigor y que esto se aplica específicamente también en materia climática, sino que también deben adoptar y aplicar marcos jurídicos e institucionales para proteger a las personas de los daños ambientales que interfieran o que puedan interferir en el disfrute de los derechos humanos. Entonces, en el plano nacional yo diría que todos los estados tienen la obligación de proteger a quienes se encuentran en su territorio y bajo su jurisdicción de los efectos perjudiciales del cambio climático. Asimismo, en la aplicación de políticas, los estados tienen la obligación primordial de no discriminación, y la integración de los derechos humanos se traslada también al ámbito internacional, como lo señala el Acuerdo de París, cuando se toman las medidas necesarias para hacer frente al cambio climático, como por ejemplo leyes de cambio climático, políticas de cambio climático, impuestos al carbono, en fin, los estados deben proteger, respetar y tener en cuenta las respectivas obligaciones que ya han adquirido en otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Y eso se refuerza con lo que estamos viendo en la lámina, como lo mencioné hace un momento, en la formulación de políticas y programas, en la identificación de quiénes son los titulares de los derechos, pero también cuáles son los sujetos obligados, y en la incorporación de todos los estándares del derecho internacional de los derechos humanos en políticas y programas de cambio climático a nivel nacional. En tercer lugar, entonces me gustaría referirme a los estándares internacionales de derecho internacional de los derechos humanos que se pueden llevar al campo del cambio climático. Y sobre esto pues hay mucha tela que cortar, hay muchos elementos que son importantes precisar, pero para efectos de esta presentación yo quiero referirme específicamente a 5 de ellos. Y me gustaría empezar hablando del Consejo de Derechos Humanos, que como ustedes saben es el principal órgano intergubernamental de las Naciones Unidas, que es el responsable de la promoción y de la protección de todos los derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos, en definitiva, no ha sido ajeno a la discusión sobre los derechos humanos y el cambio climático, y ustedes pueden ver dentro de las resoluciones que ha venido expidiendo desde 2008, ha estado tratando específicamente la temática del cambio climático de manera recurrente, y hasta la fecha ha aprobado 9 resoluciones, una cada año desde 2014, planteando esta relación que existe entre el cambio climático y los derechos humanos, también abordándolo desde una perspectiva ambiental mucho más amplia. En segundo lugar, me gustaría señalar que el examen periódico universal, que también se conoce como EPU, es una de las principales herramientas del Consejo de Derechos Humanos
para revisar ese vínculo que existe entre los derechos humanos y el cambio climático. Ocupa un lugar muy destacado en los países de América Latina y el Caribe porque es una de las formas en que los países de nuestra región han venido priorizando esta temática mediante recomendaciones a otros países o entre sí, sino también porque la temática ambiental y climática ha venido cobrando una particular importancia en este examen periódico universal. Yo destacaría que a la fecha los países de América Latina y el Caribe han realizado un total de 72 recomendaciones relacionadas con el ambiente y el cambio climático y también han recibido un total de 76 recomendaciones. En tercer lugar, me gustaría hablar sobre los órganos que son creados en virtud de los tratados y señalar que, pues como ustedes saben, en el Sistema Universal de Derechos Humanos hay 9 tratados principales o primordiales sobre derechos humanos en los que también se cuentan uno o varios protocolos facultativos. Digamos, dentro de los más importantes está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura, la Convención para los Trabajadores Migratorios y sus familiares, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre la Protección de las Desapariciones Forzadas, y encontramos que en estos 9 tratados, que son, como les digo, los primordiales dentro del Sistema Universal de Derechos Humanos, en nuestra región se destaca por un altísimo índice de ratificación de todos estos tratados internacionales. Pero es importante precisar, porque ustedes se pueden estar preguntando, bueno, ¿y esto cómo se relaciona con el cambio climático? Que si bien ningún tratado de estos aborda de manera expresa el cambio climático, muchos de ellos sí contienen disposiciones y referencias relevantes en la temática ambiental y que posteriormente en sus conferencias de las partes, a través de diferentes mecanismos que están relacionados con estos tratados, se ha venido reconociendo que los derechos humanos se ven seriamente afectados por el cambio climático, como lo hemos visto, el derecho a la vida, el derecho a la integridad, a la salud, a la educación, y que los derechos humanos son esenciales para luchar contra el calentamiento global, como el derecho a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales. En este campo, digamos, de los órganos creados en virtud de los tratados, también me gustaría resaltar 3 instrumentos en los cuales también se han venido estableciendo de manera frecuente orientaciones entre los derechos humanos y el cambio climático, como lo son las observaciones generales, las observaciones finales y las quejas individuales. En cuarto lugar, me gustaría referirme a los procedimientos especiales y señalar que diversos titulares de procedimientos especiales, como los expertos independientes que son nombrados por el Consejo de Derechos Humanos para abordar la protección de los derechos humanos desde una perspectiva temática o de un país, han venido analizando asimismo esos vínculos que existen entre los derechos humanos y el cambio climático. Los titulares de este mandato, digamos que generalmente son relatores, expertos independientes o grupos de trabajo, no solamente han venido emitiendo pronunciamientos y comunicaciones individuales a los estados, sino que también han venido realizando visitas a los países y han constatando la importancia del cambio climático, y también han emitido informes anuales al Consejo de Derechos Humanos o a la Asamblea General de Naciones Unidas, y en ambos tratando esta conexión entre derechos humanos y cambio climático. Resaltar, por ejemplo, los informes del relator especial sobre los derechos humanos relacionados con el ambiente y 2 de sus informes más recientes de 2016 y de 2019 han hecho menciones específicas sobre cambio climático.
Finalmente, destacar otros estándares que tienen que ver con esta cuestión en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, como por ejemplo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, o la Declaración sobre el derecho y el deber de individuos, grupos e instituciones de promover y de proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas para las personas que ejercen la defensa de los derechos humanos. Ya para terminar, me gustaría aterrizar esta cuestión en el principal compromiso del Acuerdo de París, que son las contribuciones nacionalmente determinadas, conocidas como las NDC, que son presentadas por los estados cada 5 años, y como aquí debe haber también una incorporación de un enfoque de derechos humanos a la NDC. Y esta reflexión la quiero plantear a manera de conclusión y con base en mi experiencia aportando a la contribución nacionalmente determinada de mi país, que va a ser presentada durante el mes de diciembre ante la Convención Marco de Naciones Unidas. Y me gustaría señalar que la elaboración y la implementación de las NDC en nuestra región sin duda tiene que ajustarse a estos estándares de derechos humanos de los que hemos venido hablando. Los derechos humanos son pilares esenciales también del Acuerdo de París, y las NDC deben reflejar esos compromisos de los estados para reducir las emisiones y apoyar los esfuerzos de adaptación que están haciendo también las comunidades al cambio climático. Por esto, digamos que resulta absolutamente esencial que las NDC incorporen, ya sea de manera explícita o de manera implícita, los derechos humanos con el fin de asegurar su efectividad, pero que los resultados sean en beneficio del ambiente y no que estas NDC terminen afectando negativamente los derechos de las personas. Entonces, digamos, ganaríamos por un lado, pero estaríamos perdiendo en el cumplimiento de otros compromisos que se han asumido por cada uno de los estados, de esta forma que los derechos humanos deben estar presentes en todo el ciclo de diseño, elaboración, implementación y seguimiento de las NDC en nuestros países. ¿Cómo hacer dicha incorporación? Yo señalaría principalmente 2 estrategias que se han planteado en la literatura en nuestra región. La primera, incluir referencias explícitas a los derechos humanos para situar el contexto en el que se implementa la NDC, o incluir referencias con un sentido muy sustantivo, de tal manera que éstas sean un criterio orientador de implementación para la NDC. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Y aquí la invitación para todos y todas es acercarnos a los procesos que están llevando a cabo nuestros países de actualización de las contribuciones y proponerles a nuestros gobernantes, a los tomadores de decisiones, identificar partes, párrafos o secciones que tienen que ver explícitamente con derechos humanos. Por ejemplo, en medidas de adaptación, cuando hablamos de infraestructura resiliente, detrás de eso estamos hablando del derecho a la vivienda de las personas, o cuando hablamos de los sistemas de salud pública, estamos hablando también del derecho a la salud. Entonces, identificar esas secciones, incluir referencias expresas a los derechos humanos, hablar de los derechos por su nombre, nombrar a los derechos, y también hacer análisis desde el núcleo esencial de los derechos humanos, es decir, ver cuáles son cada uno de esos elementos que está relacionado con el derecho, pero que también se ve reflejado en una política o en una ley. Así las cosas, pues dejaría ya planteada esta cuestión. Agradecerles a todos por su atención. Les dejo en la pantalla mis datos de contacto en caso de que quisieran dialogar con posterioridad a esta presentación sobre estos temas. Y nuevamente muchas gracias a Zenlae por la invitación. Muchísimas gracias, profesora, por su excelente intervención. Y vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas, no sin antes comentarles que esta conferencia, las 2 conferencias están grabadas y se van a colgar en nuestra página web, en nuestro canal YouTube, tanto en el de Zenlae como en el de Universitas Fundación. Ustedes podrán accesar a ella, compartirla con sus amigos que tengan interés en estos temas sobre el cambio climático. Vamos a iniciar la sección de preguntas y respuestas. Julio Gómez, nos dice Julio César Gómez, Labul, Tampico, saluda desde Tamaulipas, México.
Gabriela López, saludos desde Venezuela. Las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático suelen considerarse caras y una carga adicional para la economía. ¿Están haciendo los países latinoamericanos destinando fondos públicos y privados a investigación, infraestructura, agricultura, energía, transporte, urbanización, protección social, sanidad y conservación de la naturaleza? Primera pregunta para la profesora Margarita Palomino. Ya va, profe, le estoy tratando de activar su micrófono. No sé qué ocurre aquí. Ya se activó. Muchas gracias. Bueno, pues en principio señalar que lamentablemente no se están tomando ninguna medida donde precisamente los recursos se canalicen en favor de acciones que puedan mitigar, frenar o evitar. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. En la Unión Europea ya hay criterios estables y por otra parte la Corte ya ha señalado precisamente que en caso de que una empresa llegue a generar la emisión de contaminantes puede responsabilizar o responsabilizársele, no solamente de la contaminación que genere en la Comunidad Europea, sino también de responsabilizar en los efectos negativos que pudiera tener en otro país, fundamentalmente en Latinoamérica. Lamentablemente en Latinoamérica no hay ningún mecanismo, la Corte Interamericana no se ha pronunciado al respecto, entonces inclusive tendríamos que avanzar porque en algunas legislaciones solamente se contempla en su ordenamiento constitucional, pero no hay una ley adjetiva que diga cómo se puede hacer valer en torno precisamente a acciones de las empresas que generan daño a las comunidades y que pueda solicitarse la indemnización. A esto en la Unión Europea se le ha denominado el derecho humano a una administración eficiente por parte del Estado para que intervenga y responsabilice y haga que cumplan estas empresas. Y hay algo muy interesante, el planteamiento que se hace de, bueno, ¿y ya han tomado alguna medida donde se haya presionado a una potencia para que pueda llevar a cabo el cumplimiento de la obligación que se ha establecido por los diferentes organismos internacionales? Y lamentablemente pues tenemos que reconocer que en algunos países que no tienen mucho poder económico sí se les ha obligado y han tenido que responsabilizarse, pero grandes potencias no se ha hecho. Y el caso concreto de Estados Unidos, en donde se ha identificado que ha tenido medidas nocivas y desleales para con los grupos de los tratados internacionales a los que pertenece, se le ha sancionado por organismos internacionales como la OMC, pero sin embargo no se ha dado cumplimiento de la sanción. Entonces ahí la pregunta es, ¿con qué capacidad económica o financiera podemos presionar a una potencia para que dé cumplimiento a estas obligaciones? De ahí la importancia que esta nueva administración en Estados Unidos nos abre una puerta, toda vez que los lineamientos de Biden van encaminados precisamente a generar energías renovables, y creo que esto avisora un panorama totalmente diferente al que hemos venido afrontando. Y en conclusión, ¿hay alguna medida que se esté tomando en este momento en Latinoamérica? No. Gracias, profesora. También para usted, la siguiente pregunta desde el canal YouTube. ¿Podemos realizar una proyección de posibles enfermedades o reducciones futuras de la productividad agraria como consecuencia del cambio climático? Una proyección, no tenemos los números porque además esto se maneja como información confidencial o información de Estado, entonces no podríamos establecer una proyección, pero es evidente que la disminución de los recursos vitales para que se pueda generar el desarrollo agrícola, pues es evidente que van a impactar en los que menos tienen, porque además, entre más grande sea la cadena de valor de producción y de comercialización, pues obviamente se incrementa el producto. Pero al hablar que los insumos básicos, como puede ser el recurso hídrico, no se va a contar con esto de manera suficiente, se ha incorporado tecnología a través de lo que se denomina agua dura, pero esto finalmente es tecnología que tiene que pagarse y tiene que generar precisamente fomento en los países que no tienen esta tecnología, como son los países en vías de desarrollo, y que lamentablemente no se ha impulsado. Nosotros tenemos que reconocer lamentablemente que en México, a partir de las reformas de materia tributaria, el paquete económico que le llamamos para 2021,
se establece que las personas morales con fines no lucrativos, es decir, las fundaciones que ayudan para el desarrollo de tecnologías, van a pagar impuestos a partir del año 2021, lo cual, lejos de incentivar, desincentiva, porque precisamente eran organizaciones no gubernamentales que lo que están enfocadas es en buscar el talento, desarrollos para nuevas tecnologías, y son tres los rubros que se incorporan con este nuevo gravamen, o las incorporan a este gravamen del impuesto sobre la renta. Estamos hablando de un 30% de pago de impuestos, todas aquellas que van encaminadas a la protección de especies en peligro de extinción, todas aquellas que tienen como objeto social cuestiones de protección a la ecología, al medio ambiente, y tercero, el que va encaminado precisamente a otorgar becas para el desarrollo tecnológico. Entonces, lamentablemente vemos que la medida, lejos de fomentar, pues inhibe el apoyo. Entonces, ¿va a generar un proceso regresivo? A mí me parece que definitivamente sí. Gracias, profesora. Para la profesora Lina Muñoz, ¿el cambio climático amenaza el disfrute efectivo de una serie de derechos humanos? ¿Cuáles son los más afectados y qué se ha hecho? Esto lo preguntan desde el canal YouTube. Bueno, muchas gracias por la pregunta y me gustaría conectar la respuesta un poco con la pregunta anterior respecto de las enfermedades que se producen como consecuencia del cambio climático. Y yo diría que los científicos han venido adelantando investigaciones muy interesantes en la materia, y es principalmente desde las ciencias naturales donde se ha establecido una relación desde el cambio climático, la biodiversidad y la pandemia que estamos sufriendo, por ejemplo, actualmente con el COVID-19. La literatura científica ha sido muy abundante para demostrar cómo el cambio climático y la pérdida de biodiversidad definitivamente tiene impactos directos y sustanciales en materia de riesgos de brotes epidémicos como el que estamos viviendo hoy. Es importante, por ejemplo, señalar que como ya está modelado y confirmado el aumento de las temperaturas mundiales y seguimos con el patrón de desarrollo actual, no solamente van a seguir aumentando los fenómenos meteorológicos extremos que van a cambiar la estacionalidad, la geografía, sino que también tienen un impacto sobre la intensidad de las enfermedades infecciosas. Tengo colegas en la Universidad del Rosario, como el climatólogo, el profesor Benjamín Quesada, que ha venido señalando que otoños e inviernos menos intensos en latitudes medias del planeta hacen que los virus estén activos por más tiempo, y eso también aumenta el riesgo de influenza de un 20 a un 50% en zonas altamente pobladas. También hemos visto en los informes y en las investigaciones que ellos vienen realizando que ciertos mosquitos no parecen, digamos, escapar de esta regla, porque muestran que estos insectos están ampliando sus territorios hacia latitudes medias a favor del cambio climático, lo que está haciendo también que se propaguen las enfermedades infecciosas. Digamos que el que una temperatura sea demasiado alta hace que ciertos tipos de larvas sobrevivan, y esto pues sin duda estaba también aumentando la vulnerabilidad a enfermedades infecciosas que están asociadas al cambio climático, y hay un riesgo mayor a medida que diferimos unas acciones estructurales de mitigación global. Entonces, de alguna forma, con base en esta investigación, uno podría decir que el cambio climático amenaza de forma directa nuestro disfrute de los derechos a la vida, a la salud, por enfermedades infecciosas emergentes que han sido, pues digamos, también estudiadas por este fenómeno que se conoce como la zoonosis, y que no solamente se da, digamos, a partir de los virus, sino también de otros animales que también pueden haber desempeñado un papel en las enfermedades, como el pangolín, por ejemplo, en donde estos animales se convierten en ciertos anfitriones de patógenos cuando se cambian los hábitats de los animales, o por ejemplo cuando se deforesta masivamente, o cuando se degradan los hábitats, y cuando nosotros consumimos estos animales, pues ahí sin duda se genera una afectación. Pero también me parece muy interesante la pregunta que nos plantea
vean por YouTube para señalar que hay otros derechos humanos, además de la vida y la salud, no solo por las enfermedades que venía señalando, sino también por la exposición a los climas extremos, ¿no? Las olas de calor, el aumento exponencial de la temperatura, por ejemplo, en los veranos, o las temporadas invernales con climas muy extremos también generan mortalidad en ciertas regiones del planeta, o la Organización Mundial de la Salud dice que también que relacionados al cambio climático se están presentando más de 150.000 muertes prematuras al año relacionados con estos fenómenos. Me gustaría señalar que también podemos ver una afectación a nuestro derecho a la alimentación, por ejemplo, en el tema de la producción de alimentos, en la estabilidad de nuestros cultivos. Pensemos como, por ejemplo, las inundaciones o las sequías hacen que los cultivos se pierdan por completo y que tal vez escaseen ciertos alimentos o toda la producción pues se vea en riesgo para la distribución de los alimentos, y esto también influye en el alza o en la baja de los precios. También nuestro derecho al agua y al saneamiento básico. Pensemos cómo el cambio climático puede afectar la infraestructura o el acceso a estos servicios, o por ejemplo también la calidad y la disponibilidad de agua en algunas regiones del planeta. Y pensemos, por ejemplo, también en los derechos, como lo mencioné hace un rato en la presentación, de las personas y los grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Qué pasa con los derechos de los niños y las niñas, que son generalmente los más vulnerables y que son propensos a situaciones de desnutrición o de enfermedad? También pensemos en los adultos mayores que tienen una situación muy similar. Entonces, señalar alrededor de esta pregunta que sin duda el cambio climático es un multiplicador de amenazas para el disfrute de los derechos humanos de todas las generaciones, de primera, de segunda, de tercera generación. Y no me gustaría terminar la respuesta sin plantear, por ejemplo, también las afectaciones que el cambio climático puede tener sobre el derecho a la vivienda, por ejemplo, y recordar el paso del huracán Iota por el Caribe, digamos la temporada de huracanes que tuvimos en el mes pasado, y cómo estos huracanes que se están presentando de manera más frecuente y con mayor intensidad por el cambio climático, dejaron sin hogar, sin vivienda, sin trabajo, amenazados todos los derechos sistemáticamente de pobladores de las islas, de islas del Caribe, de los países costeros, y ver cómo particularmente el cambio climático puede tener efectos devastadores para este tipo de regiones. Gracias, profesora. También tenemos una pregunta para usted de Jesús Peña. Saludos desde Caracas, Venezuela. Está en el aula virtual acá en la plataforma Zoom. ¿Cuál ha sido la acción legal de derechos humanos que en verdad haya sido tomada más en cuenta en América Latina con respecto a optimizar las inversiones financieras en la región? La pregunta es para ambas, porque trata de las inversiones financieras y también de derechos humanos. Bueno, a mí me gustaría señalar que creo que a partir del Acuerdo de París en el mundo y en la región de América Latina hay un impulso muy interesante en temas de financiamiento de cambio climático, y al respecto me gustaría resaltar no solamente los esfuerzos nacionales que hacen los países a partir de sus presupuestos nacionales y de la financiación del sector privado nacional, sino también relevar la participación del financiamiento para apalancar acciones tanto de mitigación como de adaptación por parte de la banca multilateral y de los fondos internacionales ambientales. Entonces, resaltar, por ejemplo, el rol del Fondo Verde del Clima, resaltar, por ejemplo, los programas específicos que los bancos están implementando para temas de las contribuciones nacionalmente determinadas, como el NDC Invest del Banco Interamericano de Desarrollo, las líneas específicas de financiación que tiene
también en cambio climático el Banco Mundial, y aquellos fondos específicos, por ejemplo, para el Banco para América Latina y el Caribe, en donde hay financiación en diferentes modalidades, no solamente créditos, sino también donaciones que no necesariamente son reembolsables y que están enfocadas a apoyar que los países puedan cumplir ese adicional que se pueden comprometer en sus contribuciones nacionalmente determinadas. Recordemos que los países comprometen un porcentaje incondicional con sus recursos internos, pero también comprometen una parte de su meta es condicionada a conseguir financiación para la implementación. Entonces creo que hacia allá hay unas inversiones muy interesantes que se están moviendo a nivel internacional, y resaltar también, por ejemplo, que esta banca internacional está apalancando ya opciones de desarrollo que impulsen el modelo de descarbonización de nuestras economías, como el anuncio del Banco Mundial de dejar de financiar los proyectos que estén basados en extracción de combustibles fósiles, y como también pues esto se ve reflejado al final en quienes reciben o no la financiación con base en el tipo de proyecto que quieran implementar. Gracias, Bien, profesora. Profesora Margarita. bien, gracias. Pues en el caso de México, el esquema que tenemos en este momento es un poco inestable porque en un inicio se había pensado en el marco de la reforma en materia energética a partir del año de 2013, que se da una gran reforma a nivel constitucional, que la intención era precisamente descarbonizar y pasar a energías renovables. Sin embargo, energías limpias. Sin embargo, en este momento hay la incertidumbre porque las políticas que se han venido generando por la nueva administración es frenar todos estos procesos. Había una muy buena medida que era precisamente lograr la amortización al 100% de todas las inversiones que se hicieran por la empresa para transformar de energías de carbón o generación de energía con carbón a energías limpias, en donde básicamente propiciaba pues que recuperaran de manera inmediata toda la inversión para paneles solares. Sin embargo, esta medida se frenó, no sabemos en este momento, las inversiones están de otros países, están detenidas, inclusive han pedido ya el apoyo en el caso del Senado, como fue conocido por todos, de Estados Unidos, para que replanteara y cuestionara esta postura. A partir de la nueva administración en Estados Unidos, seguramente tendremos más negociación en este sentido para que se aperture el mercado y sobre todo, lo más importante, para que se respeten los contratos que ya se firmaron. Esto es muy delicado para nosotros porque, como todos sabemos, en caso de que no se dé cumplimiento a estos contratos, todos los contratos que se firman, a partir de que empiezan a entrar en operación, las reglas que operan son de derecho mercantil y en consecuencia la resolución del conflicto se tendría, si es que se llegara a presentar así, se tendría que llevar a través del arbitraje, y los criterios a nivel internacional en el ámbito de arbitraje es lo que predomina es el acuerdo que hayan establecido para la generación y desarrollo económico del proyecto que haya sido. Entonces, si México llegara a decidir que no continúa, que se retrotraen los compromisos que se establecieron en los contratos, pues evidentemente implicaría un alto costo económico porque tendríamos que indemnizar. Entonces, no lo sabemos en este momento, alguna medida que se haya tomado, se cortaron, se suspendieron, estamos en algunos casos con amparos y en otros a nivel internacional, y un poco la expectativa a nivel internacional es esperar a que se dé el cambio de la nueva administración en Estados Unidos para ver cuál es la postura que finalmente va a asumir México. Gracias. A usted, profesora. Saludamos a la profesora Marisol Anglés Hernández, está conectada desde YouTube, profesora de nuestra aula virtual en CENLAE. Felicidades por el evento, señala la profesora Marisol Anglés Hernández. De México, compatriota de la profesora Margarita. Sí, gran amiga. Desde YouTube preguntan para la profesora Lina, ¿cómo puede catalogarse la coalición internacional para dar respuestas a las medidas planteadas por los países para lograr los objetivos de la acción climática? Bueno, muchas gracias a las personas que nos están enviando sus preguntas por YouTube, y también un saludo muy especial y cariñoso a la profesora Marisol Anglés.
Frente a la pregunta, me parece que puede ser un poco antiguo esto de catalogar una coalición internacional. No sabría específicamente a qué se refiere la persona que nos plantea este interrogante. Sin embargo, creo que si uno lo mira desde una perspectiva más amplia, podríamos decir que hay un gran movimiento a nivel global desde las organizaciones de la sociedad civil, desde el activismo ambiental y climático, desde la academia, desde los centros de investigación, que están haciendo seguimiento a la implementación de las metas que se están planteando a los países en el marco del Acuerdo de París, que es el marco que nos está dando esos objetivos de ambición climática en este momento y hacia las próximas décadas. Y yo señalaría que el trabajo que estas agrupaciones, organizaciones, movimientos están haciendo en el mundo es absolutamente importante para lograr mantener la temperatura del planeta por debajo de los 2 grados centígrados y ojalá en un máximo de 1,5 grados. Señalar que la participación de todos los actores a nivel nacional e internacional en las decisiones que se toman dentro de los países y en los escenarios internacionales de discusión está marcando definitivamente con sus aportes, con sus miradas, con sus preocupaciones, con sus necesidades, cuál es la ruta que se debe trazar para que haya un esfuerzo que sea realmente ambicioso. Y ahí señalar que siento que en los últimos años el tema de la información y de la participación se ha venido fortaleciendo justamente gracias a esas exigencias que se hacen desde la sociedad civil. Yo diría que los primeros esfuerzos fueron muy tímidos por parte de los estados, las primeras contribuciones creo que prácticamente en la mayoría de los países se hicieron de manera muy cerrada y poco participativa, pero creo que para esta segunda versión de las NDCs ya se están haciendo esfuerzos reales por incorporar la visión de las mujeres, de los jóvenes, de los grupos étnicos, de las poblaciones migrantes y eso hace que cuando más actores están involucrados, las decisiones se vuelven más legítimas y sea mucho más fácil implementar estas metas que ya de entrada tienen una complejidad bastante mayor. Y me gustaría también plantear un concepto que hemos mencionado, digamos, de alguna manera cuando hablamos de la información y la participación y de la situación de extrema pobreza y de vulnerabilidad de ciertos grupos y comunidades, y es el de la justicia climática, ¿no? Y de la importancia de garantizar que no hayan ciertos grupos que tengan que soportar de manera excesiva los efectos desfavorables del cambio climático. Y allí esas, digamos, como lo dice nuestro participante con su pregunta, esas coaliciones internacionales también han jugado un rol muy importante. Como abogada, creo que el litigio climático ha venido cobrando la mayor relevancia para llevar y exigirle a los gobiernos, cuando no es por la vía política o gubernamental tradicional, por lo menos a través de canales judiciales, que se protejan los derechos humanos, que se cumplan con las metas climáticas y que se vayan elaborando medidas que efectivamente descarbonicen nuestras economías. No te escuchamos, Maybi. Muchísimas gracias por la respuesta de la profesora Lina y a todos los participantes que han estado activos en esta sección haciendo interesantes preguntas para las profesoras expositoras. Profesoras, reflexiones finales, ustedes en sus exposiciones realizaron algunas reflexiones. Nos gusta terminar nuestras videoconferencias en el aula virtual de Derecho Latinoamericano CENLAE con mensajes de propuestas y mensajes de reflexión positiva para Latinoamérica. Profesora Margarita. Gracias. Pues únicamente el señalar que ante todo cambio debemos de asumirlo, no presentar resistencia, porque lo único que provocamos es frenar este desarrollo. Entonces, frente a la opción de bursatilización de los recursos no renovables y en el caso concreto del agua, debemos de verle el lado positivo. Es evidenciar el que es un recurso que es escaso y que ya las grandes potencias están tomándolo en consideración porque evidencian que en caso de que no tomen las medidas correspondientes se va a ver o se va a reflejar en un detrimento de su desarrollo económico. Y esto necesariamente beneficia también a la sociedad. Pero
Es ahí donde deben de intervenir todos los que nos dedicamos a esto, las organizaciones no gubernamentales y el propio Estado, para establecer las mecánicas a través y políticas públicas a través de las cuales vamos a establecer parámetros para que los que menos tienen sigan teniendo acceso a condiciones dignas de vida y sobre todo al acceso y derecho al consumo de este recurso. Yo creo que eso sería lo más importante. Podemos criticar muchas cosas, que cómo es posible que se haya llegado al grado que se le ponga un precio al agua. Yo diría no es un precio, es un valor y es real. Si nosotros no lo ponderamos y no lo ponemos en ese esquema de que es muy importante y que la falta de este recurso puede ir en detrimento no solamente del proceso agrario, del desarrollo económico, sino de nuestra existencia en el planeta, creo que eso lo pone en un plano relevante y en consecuencia veámosle el lado positivo. Qué bueno que se pone en la mesa de discusión como un problema real que tenemos que intervenir y qué mejor que sean las potencias económicas las que evidencien, porque se va a reflejar en un apoyo de carácter económico para todas las medidas que frenen, revierten y que reviertan estos efectos negativos y que se está generando, ya es evidente. Me parece que eso es lo más importante, es reconocer y evidenciar que el cambio climático existe. Ya no es como en algún tiempo algunos lo calificaban y grandes líderes que decían que no existía el cambio climático, que esto solamente era un mito y era un manejo de manipulación para desarrollos económicos que no eran congruentes con su país. Esto es evidente y es una necesidad. Qué bueno que se esté identificando y que se reconozca. Yo creo que el primer paso que debemos de dar para resolver un problema es saber que tenemos el problema y de ahí generar las propuestas. Muchas gracias. A usted, profesora, qué bueno. Y desde CENLAE, pues le ponemos a la orden este espacio para realizar cualquier propuesta en esta materia, sobre todo que CENLAE no solamente está difundiendo el derecho latinoamericano, sino que a través de su área de publicaciones puede desarrollar obras jurídicas que publicamos en nuestra página web y que están al servicio de todos ustedes a través de nuestras plataformas. Profesora Lina. Bueno, a mí me gustaría cerrar esta conversación retomando el mensaje que propuse al inicio de mi intervención, que tenía que ver con el llamado que hace la joven activista Greta Thunberg, invitándonos a ser parte de la solución. Y probablemente muchos se preguntan, bueno, ¿y cómo puedo hacer parte de la solución? Y yo creo que la respuesta se da a través de la democracia ambiental. Estoy convencida que a través del acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, podemos contribuir a que la acción climática a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional sea mucho más ambiciosa. Y quisiera cerrar también con un llamado a todas y a todos a vincularnos a los procesos internos de nuestros países que se están dando, ya sea de firma, de ratificación y de futura implementación del Acuerdo de Escazú. Yo creo que el Acuerdo de Escazú es una herramienta muy poderosa para lograr la acción climática ambiciosa. Sin duda será un instrumento clave para mejorar la gobernanza ambiental, para mejorar la protección de los derechos humanos y sobre todo para garantizar el ambiente sano en América Latina y el Caribe. Actualmente ya tenemos 10 países que han ratificado efectivamente el acuerdo. Tenemos 2 países más que ya finalizaron sus procesos de ratificación internos, que son Argentina y México. Felicitar al gobierno mexicano y a todo el pueblo mexicano por todo el impulso que le ha dado a este proceso y por la alegría que nos dieron recientemente cuando su Senado de la República lo aprobó por unanimidad, y señalar que tanto México como Argentina ya están casi que listos, están pendientes de depositar su instrumento de ratificación en la ONU, pero pues decirle a la región y a todas las personas que nos escuchan que el Acuerdo de Escazú ya es una realidad para nuestras regiones, irreversible. Ya estamos preparándonos para la primera conferencia de las partes. El día de ayer y antes de ayer
se llevó a cabo de manera virtual la segunda reunión de países signatarios y probablemente a finales del próximo año estaremos ya pues a puertas de la primera conferencia. Así que incluido mi país, Colombia, en donde se están dando todavía los debates de la ratificación, y a todos los demás países, invitarlos a que se sumen muy prontamente a este esfuerzo colectivo regional, pero además a todas las personas desde la sociedad civil y a las organizaciones que nos escuchan también para que se involucren en sus procesos nacionales. Muchísimas gracias, profesora. Bueno, gracias a todos por su participación, especialmente a las profesoras por sus interesantes intervenciones, además de importantes para la región latinoamericana. Como les dije inicialmente, el espacio de SENLAE en su aula virtual de Derecho Latinoamericano y en la difusión del derecho en Latinoamérica, pues está a su disposición y a sus órdenes para todos estos proyectos, investigaciones y todos estos temas que interesan a la región y a todo cualquier ciudadano a nivel mundial, de manera de que tengamos conciencia del tema ambiental, especialmente del cambio climático. La invitación es para el próximo viernes a la misma hora, 9 de la mañana México, 10 de la mañana Colombia. Los que están en Estados Unidos, pues ciudades como Atlanta, Miami, tienen la misma hora, 10 de la mañana, a las 11 Venezuela, y los que nos ven desde Europa, a las 4 de la tarde, España, Alemania, Francia. Chile a las 12 del mediodía. La próxima conferencia será con el profesor Cristian del Piano. Él es ministro presidente del Segundo Tribunal Ambiental de Chile, y la conferencia de cierre va a tratar sobre el rol que debe cumplir los tribunales ambientales, la litigación climática, el rol que deben jugar los tribunales para enfrentar el cambio climático. Esa va a ser la conferencia de cierre, no solamente de este ciclo tan interesante que hemos tenido. Desde el mes pasado estamos desarrollando el tema ambiental, sino que además es el cierre de nuestras actividades académicas por este año, porque este mismo ciclo continúa con la parte de recursos hídricos, que será en enero del 2021. Pero los invito a todos y a las profesoras especialmente para escuchar al profesor Cristian del Piano, ministro presidente del Segundo Tribunal Ambiental de Chile, con la conferencia de cierre de esta primera parte de nuestro ciclo ambiental. Muchísimas gracias a todos donde quiera que se encuentren. Les recuerdo que esta conferencia será colgada en nuestro canal YouTube de SENLAE, así como en nuestra página. Pueden seguirnos en todas las plataformas, en Twitter, en Instagram, y también pueden ver la grabación en el canal de Universita Fundación. Gracias a todos donde quiera que se encuentren. Feliz día. Muchas gracias, Maybi. Mil gracias. Sí, profesora. Y conocerte, Lina.